Bienvenida a bordo, Inés, a este vuelo. ¿Qué tal estás? Muy bien, Sina, encantada de ya por fin estar en este vuelo. Se ha hecho de To- rogar. Totalmente. Ha habido cambios de horario, ha habido cancelaciones. Esto es como la vida misma en los aviones, al final, ¿no? Cuando uno toma un vuelo, de repente le cambian el horario, de repente le cambia la puerta, pierde el vuelo, tiene que esperar. Así que, bueno, yo creo que la espera nos hace, bueno, pues tener el tiempo también para utilizarla para otras cosas, como bien has hecho. Así que, fenomenal. Sí, Bueno, sí. vamos a comenzar este vuelo. Primero de todo, a mí me gusta preguntar quién es esta persona, en este caso Inés, a día de hoy, en este presente en el que estamos. ¿Quién es Inés? Para la familia bonita que nos escucha. Pues mira, hace años me habría presentado única y exclusivamente desde mi faceta profesional y habría enunciado todos los premios que tengo como diseñadora y todas las marcas importantes para las que he trabajado. Pero en un momento determinado de mi vida yo me di cuenta de que me estaba identificando tanto, tanto, tanto con mi profesión que mi profesión estaba creando una gran máscara que me estaba impidiendo saber exactamente quién era yo en esencia. Así que si me puedo definir con una palabra, para mí sería que soy una buscadora de mi verdad. Y esa es como la mejor manera que tengo de definirme. O sea, soy una persona súper inquieta con temas de crecimiento personal, me encanta practicar yoga, meditar. A nivel intelectual soy una persona súper inquieta, entonces como me beneficiaba tanto todo el tema del yoga y la meditación, quise crear una metodología propia en mis procesos creativos, incorporando técnicas de movimiento corporal y meditación. O sea, soy una persona que le gusta viajar lejos, lejos, lejos hacia adentro y lejos, lejos, lejos hacia afuera. Qué También me encanta conocer culturas que sean súper distintas a la nuestra, entender que mi realidad no es la única realidad que existe en este planeta y nutrirme, ¿no? Nutrirme de todas esas realidades y de todas las culturas y de todas las familias que voy conociendo en mi viaje. Siempre me gusta definirme más como viajera que como turista. No Mm. sé, recuerdo la última vez que estuve, por ejemplo, en Indonesia. Era como yo no quería ir a hacer la ruta de los típicos templos. Yo quería ir con una familia de balinesa que me llevara con su sacerdote y hacer las cosas que hacen ellos y meterme como en esa dinámica. Y, y eso soy yo. Y bueno, y dejo para el final como la definición de mi faceta más profesional, que sigue siendo importante para mí porque me considero una diseñadora vocacional. Amo diseñar, amo conocer hasta el más profundo detalle de las personas con las que trabajo. Y bueno, pues he trabajado para un montón de marcas, para Disney, Coca-Cola, Adidas, BMW, trabajé muchos años en agencias de publicidad, gané muchos premios de diseño, monté mis estudios de diseño, con uno de ellos me fui a vivir a San Francisco con este sueño de voy a irme ahí a Silicon Valley a ver si consigo financiación de 1 millón de euros, de dólares para mi proyecto. O sea, como verás, también soy muy flipada y eso pues me ha llevado lejos, Qué bueno. porque como decía un director creativo que tuve en publicidad, Inés, tú no pienses en pequeño, no sueñes en pequeño, tú siempre crea conceptos creativos en grande, que ya vendrá el cliente y nos dirá que no tiene presupuesto. Así que yo sueño en grande. Pues mira, te quiero preguntar cuánto de niña queda de tu niña a día de hoy y me imagino que con esa creatividad está súper viva. ¿Me equivoco en esto? Sí, de hecho, siempre me dicen que soy un poco, o sea, que siempre me ven como a esa niña interior, como que la ven muy, muy, muy presente, sí, por estas inquietudes, por, no sé, también por mi personalidad, por mi forma de reírme o las bromas que hago, por todas estas inquietudes creativas, porque soy un poco torpe también.
Tengo a Muy- veces la torpeza de una niña pequeña. Sí, mi niña interior está súper exterior a veces. Inés, cuando te recuerdas como niña, ¿te recuerdas, puedes ver esa creatividad entonces o has ido desarrollándola en un momento de tu vida que de repente hubo algo, un maestro, una maestra o algo que vivieras personalmente que te enamorases de este mundo del diseño? A ver, yo creo que siempre he sido muy creativa, pero sí que es cierto que trabajar con grandes creativos y creativas publicitarias a mí me ha ayudado a que la creatividad que es expansiva se pueda combinar con una focalización en algo concreto para yo pulir y, por ejemplo, desarrollar una campaña creativa para BMW. O Ujú. sea, yo tenía muchas ideas, pero eran ideas inconexas que yo no conseguía aterrizar y bajar a tierra. Entonces, sí que he tenido compis muy buenos a lo largo de mi vida que me han ayudado a expandir y focalizar. Y eso creo que es un arte que para mí marcó un antes y un después en mi vida. Porque si solo expandía, 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 que era lo que me pasaba de pequeña, estaba siempre en un mundo de fantasía. Mm. Y expandir y luego contraer es lo que me permite lo que llamamos integrar la energía yin y yang, masculino, femenino. Entonces, para mí eso crea mucho equilibrio en mi vida. Qué importante. ¿Cómo comienza? Porque claro, tú estás hablando de una trayectoria donde has estado con marcas reconocidas, ¿no? Mundialmente. ¿Cómo, cómo se empieza a construir la persona en la que tú hoy te sientes, ¿no? Que habitas en ese cuerpo físico para llegar a lo que a lo que a día de hoy pues te dedicas, ¿no? Que es al diseño holístico, que luego vamos a entrar más en detalle porque yo no tengo ni idea y seguro que la familia bonita estará diciendo, ¿qué es esto? Te dedicas a algo que yo cuando lo escuché por primera vez dije, ¿qué es? Quiero saber más por si acaso hay alguien interesada o interesado en contactarte. Hay personas que crean de diferente manera, ¿no? Y creo que esto es Ujú. importante. Entonces, ¿cómo es esa trayectoria así un poco breve, si quieres contar, cuando tú empiezas a entrar a estas agencias de publicidad, pasas de un proyecto a otro hasta llegar a San Francisco, que no sé qué pasaría ahí, nos puedes contar si quieres. Empezamos por aquí y luego continuamos si quieres. Ujú. A ver, yo, a diferencia de casi todos mis compañeros, no estudié publicidad porque yo nunca llegué a ir a la universidad porque de pequeña me detectaron déficit de atención. El psicólogo de mi colegio se reunió con mis padres, les dijo, mirad, esta niña no va a poder ir nunca a la universidad porque es que realmente no se concentra. Y entonces eso hizo que yo mm, pues descartara por completo ir a la universidad y estuviera como en mucha, mucha apatía intelectual. Cuento esto porque es un punto de partida para mí súper interesante. O sea, como que todas mis capacidades creativas no eran importantes en el mundo académico en el que yo me encontraba sumergida allá por los años 90. Entonces, ¿qué ocurre? Que mis padres me dicen, bueno, pero algo tienes que estudiar, hazte aunque sea un FP de informática, o sea, todo lo contrario a lo que yo habría elegido. Y lo hice por complacerles y por, obviamente, no dejar de estudiar a los 17 o 16 años. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo ahí desarrollé algo que me vino muy bien para abrirme las puertas de un montón de lugares, que fue que yo sabía programar, yo tenía un conocimiento técnico y en paralelo me empecé a formar como diseñadora porque descubrí que el diseño era mi vocación. Y entonces eso fue una puerta, o sea, fue una característica de mi perfil profesional que me ayudó mucho a que aunque yo no tenía en ningún tipo de carrera universitaria,
yo me podía plantar, y porque yo tampoco tengo mucha vergüenza, en la puerta de grandes agencias y de las empresas con las que yo quería trabajar y decir, esto es lo que hago, ese es mi currículum y esta soy yo. Entonces empecé primero trabajando en una consultora pequeñita en donde aprendí un montón de mis compañeros y de mi directora creativa. Ahí realmente me tenían trabajando 50% como diseñadora, 50%, bueno, no, antiguamente no se llamaba programadora, se llamaba maquetadora web, pero claro, Ok. yo ya sabía hablar con equipos creativos y sabía hablar con equipos de desarrollo. Entonces eso, con 26 años yo tenía un perfil profesional gigante, o sea, yo ya había estado trabajando para la antigua Caja Madrid, para grandes entidades bancarias, para, bueno, lugares grandes, plataformas grandes. Y con toda esa experiencia, yo me presenté en una agencia de publicidad y me contrataron. Aquí tengo que hacer un paréntesis, ¿no? A la hora de cómo nos metieron, ¿no? El tema de las carreras universitarias, que era como tenías que tener esa carrera, porque Mm. era como si no existe forma de que tú seas un profesional en el mundo, ¿no? Competente. Total. Y si algo yo he aprendido, porque yo tampoco fui a la universidad, porque fue algo que yo decidí. Eh, Era como yo quiero ver mundo, yo quiero aprender idiomas. Yo sé que si me pongo a estudiar inglés en la universidad no voy a tener las capacidades de poderlo hablar como yo quiero. Al final no me interesa la gramática, a mí me interesa el ser humano, me interesa hablar y esto no lo voy a aprender. Y de hecho luego he conocido a personas que estudiaron la carrera y el nivel de inglés cuando ya son profesionales, porque tienen una carrera que dice sois maestras y maestros, era algo sorprendente para mí. Yo decía, wow, o sea, con este nivel salís. Pues lamentándolo mucho, seguimos en esta historia que todavía esas inteligencias, ¿no? creativas todavía no son tan quizás tan valoradas como es la parte más de la inteligencia intelectual, ¿no? De tengo Mm. muchos conceptos, sé mucho, tengo mucha cultura, hay muchísimas inteligencias a día de hoy y ojalá cada vez sean más escuelas, más empresas y más mundo, pues, de la parte educativa, ¿no? Que abra el abanico, porque no somos moldes, que no todo el mundo ha tenido la suerte que has tenido tú, quizás en tu caso, porque has tenido esa parte, ¿no? de tu persona que te ha ayudado y te ha empujado y has llegado donde has llegado, pero ¿cuánta gente se ha quedado allí por Totalmente. un diagnóstico que, vale, ok, no pasa nada? O sea, ¿cómo podemos ayudarte? Entonces, bueno, creo que esto es importante y también creo que también esto es un ejemplo de que da igual, muchas personas tienen carreras universitarias y no están ejerciendo, muchísimas de ellas, lo que estudiaron y si están ejerciendo, muchas de ellas al final se dan cuenta de que no es lo que amaban, sino hicieron algo porque papá o mamá les invitó a entrar a este lugar y bueno, lo voy a hacer por complacer. Y Claro. creo que nos capan como potencial humano, ¿no? Al final. Entonces, bueno, quería hacer este paréntesis un poco para decir que a día de hoy todavía tenemos, yo que tengo hijos que son adolescentes, preadolescentes, están estudiando lo mismo que estudiamos cuando yo iba a la escuela. Yo voy a cumplir 50 y es como, pero ¿cómo a día de hoy siguen con esto? Qué pérdida de tiempo, de verdad. Así que es mi Totalmente. llamado al cambio de la educación, porque necesitamos un cambio total para esta nueva vida en la que estamos, ¿no? Del mundo digital, de lo nuevo, de las diferentes inteligencias. Así que bueno, gracias por traerlo aquí. Totalmente. Pues mira, hilando todo esto que estás contando, te voy a contar cómo llegué a San Francisco desde ya el momento de la agencia de publicidad. Yo me puse a trabajar en publicidad y me apunté a clases de inglés, porque claro, ya empezaba a trabajar con una serie de proyectos y con unos equipos y yo en algunas reuniones no podía entrar porque no me enteraba de nada. Y para mi sorpresa, empiezo a estudiar los verbos irregulares en inglés y me di cuenta de que siguen estando igual que cuando yo los estudiaba de pequeña, al final en una horrible lista de Infinita.
infinita de 3 columnas. Y yo, claro, era el año 2008, yo ya estaba trabajando en publicidad, creando anuncios con realidad aumentada, las Oculus estaban a punto de salir, o sea, yo estaba viviendo un mundo futurista y salía de ese mundo futurista, entraba en mi academia de inglés y de repente me iba a la España de los años 80. Y Mm. yo decía, esto no puede ser. Y ahí es cuando a mí se me ocurrió empezar a dibujar, ilustrar, videocrear todos los vídeos irregulares en inglés con el fin de que nadie tuviera que volver a pasar por esta pesadilla de memorizar los verbos. ¿Qué ocurre? Que yo dejo de trabajar en publicidad, estoy trabajando, bueno, me cojo como un año sabático para mí y en ese año decido invertir ese tiempo en, pues eso, en crear un proyecto que se llamó The Irregular Project para crear todos los verbos irregulares. Me Wow, qué subo, me fuerte. subo en vídeo, cuento que quiero hacer este proyecto, se lo empiezo a compartir con compañeros de agencias de publicidad, diseñadores creativos de diferentes disciplinas. Y yo decía, ayúdame a dibujar todos los verbos irregulares en inglés, apadrina un verbo irregular. Y entonces la gente me empezó a llamar, a apadrinar verbos irregulares y de repente me vi que tenía un equipo de 200 personas. Pero qué Entonces, pasada. Me dejas alucinada porque además ha sido como mi quebradero de cabeza. De hecho, tengo una lista ahí que está escrita a máquina. O sea, la tengo ahí como una reliquia del pasado y cada vez que lo veo digo, ay Dios mío, o sea, me da una fatiga que digo, por favor, o sea, esto es un horror, o sea, es una cosa que es que ni siquiera en español yo puedo pensar en qué verbo estoy conjugando el verbo cuando estoy hablando, con lo cual, ¿cómo podemos estar pensando que sí, que está muy bien la gramática y para hablar perfectamente, pero realmente quizás no tenemos que ir a esa perfección de totalmente, gramatical, ¿no? totalmente. Yo creo que además incluso cuando ya me fui, porque claro, de ahí di el salto a San Francisco. ¿Por qué? Porque yo de repente me vi con un proyecto gigante, con un montón de gente que estaba colaborando non-profit para que este proyecto saliera y yo como directora del proyecto no tenía ni un duro para sacar este proyecto adelante y me fui allí a buscar inversores. Y estando allí yo me di cuenta de que obviamente mi inglés no era no era lo suficientemente bueno como para meterme en rondas de inversión y todo Mm, eso, pero en el día a día, fuera del ámbito profesional, yo me daba cuenta de que mi acento, con mis errores gramaticales, allí a la gente le parecía algo exótico. Y yo decía, y yo aquí preocupada porque esto no es perfecto, digo, pero nos estamos comunicando que es el propósito principal de hablar un idioma mm, y me pude mover, pude alquilar una casa, pude vivir gracias a un nivel de inglés que no era perfecto. Entonces, obviamente, para luego, lo que te digo, rondas de inversión, montar tu empresa allí, sí que estaba como mal visto que tu inglés no fuera perfecto, pero para un nivel estándar que es un poco por donde nos movemos la gran mayoría, no necesitamos esa perfección. Es como mm. casi hasta divertido tener sí, esos errores gramaticales, sí. Mm. Inés, entonces cuando tú llegas ahí, ¿cuánto tiempo dura tu estancia en San Francisco y cómo la vives? Pues a ver, yo estuve primero 3 meses, me tuve que volver a España porque llevaba un visado de 3 meses, volví otros 3 meses y otra vez me vine porque al final me di cuenta de que tenía un proyecto que yo lo había creado desde el corazón y con creatividad, pero que eso no tenía un modelo de negocio sustentable, que es lo que me pedían todos los inversores, para yo seguir adelante. Y de hecho uno de mis mentores me dijo, Inés, aborta, aborta misión antes de que arruines a tu familia. Aborta, búscate un curro. Bueno, pues ¿cómo fue mi estancia allí? Mi estancia allí fue la cosa más divertida del mundo. Yo, por un lado, lo pasé mal porque me sentía como, oh Dios mío, no sé hablar, no sé cómo, o sea, fui con un nivel de inglés bajísimo, bajísimo, y al principio lo pasé mal, pero esa gente, o sea, a mí lo que más me sorprendía es que en San Francisco yo iba por la calle y la gente por defecto iba como con una sonrisa. Era como que se respiraba un buen rollo o me iba a una cafetería, yo que soy tan friki emprendedora,
abría mi ordenador, me ponía a trabajar y ya se me acercaba alguien. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? No sé qué, no sé cuántos. Entonces, para mí, o sea, vivir y sumergirme en esa cultura de emprendedores, de gente que va y viene, pues yo he estado en una empresa que ha levantado $1 millón. A mí por aquella época yo estaba flipada. Y encima nos fuimos. Yo hice una pequeña ruta por Estados Unidos y en una de las paradas de mi ruta era ir al MIT, que el MIT pues, yo creo que es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y quizá del mundo. Y yo llegué al departamento de la RAE y cuando yo llegué al departamento para contarles mi proyecto, me reconocieron y me dijeron, te hemos Ah, visto en las sí. noticias. Te hemos visto en las noticias, Inés, conocemos tu proyecto, claro que sí, te vamos a ayudar en todo lo posible. Entonces, pues para mí fue una experiencia un poco agridulce porque por un lado no conseguí la financiación que yo estaba buscando, Mm. era muy joven, me había dado cuenta de que había desarrollado una estrategia de captación de clientes en Estados Unidos cuando en realidad me tendría que haber ido a Latinoamérica, que era donde la gente necesita aprender inglés. Mm. Cometí muchísimos, muchísimos, muchísimos errores, pero viví una experiencia que para una chica de 28, 29 años, pues fue como muy guay, muy Es un guay. crecimiento, yo que he vivido también fuera y es que o sea, siento totalmente esa parte, ¿no? De poder sumergirte en esas culturas tan diferentes y de repente ver que, bueno, que el mundo es mucho más grande, lo que has dicho al principio, ¿no? Que todo es mucho, o sea, se amplía. Cuando sales, ves y dices, ah, pues mi mundo no es el único, aquí hay mucho más que aprender. Y creo que esto nos da como un aprendizaje a una velocidad súper rápida, Mm. más que de repente estar 4 años en la misma universidad con el mismo entorno. O sea, 2 años, un año o esa experiencia de 6 meses intercambiando con gente de diferentes culturas, con proyectos completamente locos o de repente que nunca habías escuchado, es un crecimiento personal que, vamos, no sé cuántos libros hay que Totalmente. leerse para llegar ahí a esos niveles de entendimiento de tu persona, decir, wow, me he Sí. equivocado, ¿cómo lo puedo hacer la próxima vez de otra manera? O esta persona ha hecho esto, pero ¿cómo? No sé, me parece Sí. que es súper enriquecedor. Sí, yo conocí a gente increíble. Recuerdo que como no conocía a nadie, al principio me apuntaba a muchos meetups que hay allí en San Francisco y me Que son apunté a uno. encuentros para la familia Sí, bonita que nos los escucha. meetups. Mm. Sí, son encuentros y esos encuentros tienen como temáticas, pues gente que hace senderismo o emprendedores o no sé qué, y yo me apuntaba a muchos de emprendimiento. Y recuerdo que me apunté a uno de emprendimiento que vinieron unos chicos súper jovencitos y aunque yo era mayor, pero yo siempre he aparentado menos edad de la que tengo, además vivía en San Francisco y como era un poco pobre, pues yo iba a todos los sitios con mi bici. Iba a todos los sitios con mi bici y mis zapatillitas y tal, y entonces me vieron, ay, mira, esta chica que ha venido de España, tal cual. Y entonces después del evento de Meetup me dijeron, ¿te vienes a cenar con nosotros? Y yo, vale, y me dijeron, bueno, pues quédate aquí o deja tu bici aquí que nos van a venir a buscar. Y entonces viene una limusina a buscarnos a unos chavales. Pues eso, que íbamos todos así con muy de sport, que tendrían 20 años. Y yo, fíjate, con mi mentalidad española, lo primero que pensé es, uno de estos es hijo de un millonario y Ah, viene su padre a llevarnos a cenar o viene su Jeffrey particular a llevarnos a cenar por encargo del papá, nada más lejos de la realidad. Uno de ellos, que tenía 21 años, había levantado, no sé si eran como 7 millones en varias rondas de inversión y había montado una red de coworkings en San Francisco. Y wow, entonces qué yo pasada. me fui a cenar con un empresario, pues que ahora será multimillonario porque fueron de las primeras redes de coworkings en San Francisco. Y yo pensando que es que era su padre que venía en limusina a buscarnos. Qué fuerte el talento, ¿no? El talento de los seres humanos. Cuánto talento todavía sin salir, que está esperando Sí, ahí a que venga alguien.
y se dé el permiso para estar. Guau, y hablando de talento, o sea, ¿cómo llegas a hacer este proyecto de diseño holístico que empieza a hablar de ello para que sepamos de qué va, qué es lo que Sí, haces, o sea, por qué, cómo nace, en qué momento tienes un momento de profunda reflexión o de una noche oscura del alma que te dice, esto no puede seguir, tengo que conectar con algo más profundo de mi ser? ¿Cómo es? ¿Cómo es este nacimiento? pues a ver, este nacimiento efectivamente viene de la noche oscura del alma, de una crisis existencial muy grande en la que yo me empiezo a replantear todo, porque claro, ese proyecto tan bonito significaba trabajar, como dicen los americanos, 24/7. Yo estaba día, tarde y noche volcada en mi trabajo. Mm, Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo cierro este proyecto, me dice uno de mis mentores, Inés, búscate un trabajo y consigue por lo menos la facturación que te habías fijado para este año. Consigo que me contrate una multinacional en Málaga, me vengo a vivir a Málaga y entonces paso de el caos, el bullicio, el pum, el no parar, a trabajar en una multinacional y a tener mucho tiempo libre. Y eso coincide con que yo empiezo a practicar yoga y meditación porque me había quedado turuleta de las jornadas tan estresantes que yo me había montado. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza a confluir muchos cambios en mi vida. El yoga diario, la meditación diaria ya son poderosísimas, pero mm. a eso le sumas que te vas a una ciudad en donde no conoces a nadie, ya tienes treinta y tantos, no es tan fácil conocer a gente nueva porque la gente de tu edad ya o tiene hijos o está casada o tiene sus historias. Y entonces yo me vi en un lugar al que no pertenecía, desarrollando unas nuevas técnicas que me estaban haciendo replantearme muchas cosas de mi vida Mm. y entonces yo me sentía en una incoherencia vital muy grande. ¿De dónde eres Y tú? yo soy de Madrid. Ah, vale. ¿Y no te ha ayudado mucho estar cerca en la playa? Málaga es una ciudad muy amable, ¿no? O sea, para mí, por lo menos las veces que voy, no he vivido allí, pero no sé. Tendrá Yo, todas sus partes, ¿no? La parte más luminosa y la parte menos luminosa, pero bueno. para mí Málaga es una ciudad que me trajo una conexión brutal con la naturaleza y me trajo mucha soledad. Y Mm, dirás, ¡buah! Pero si los andaluces es gente, bueno, porque mi momento vital creo que necesitaba de esa soledad, de no forzar, yo dejé de ir a todos estos eventos, necesitaba estar como más en modo cueva y mm. todo esto me llevó a tomarme otro año sabático, a replantearme qué quería hacer con mi vida. Yo sabía que yo era diseñadora vocacional, pero me sentía o sea, sentía coherencia porque estaba haciendo lo que yo quería, diseño, pero no era consciente de verbalizar qué tipo de incoherencia había en mi vida. Y era una incoherencia en valores. Yo trabajaba para marcas con las que yo no estaba alineada en valores. Es que esto es un temazo. O sea, yo trabajo con valores y es que tenemos una crisis de valores totalmente. Y por eso nos estamos totalmente desconectando de nuestra propia identidad, que está en la profundidad de nuestro subconsciente y que vamos por la vida, pues, no lo sé, navegando allí, dejándonos a la deriva. Y llega un momento en el Total, que yo aquí hago el paréntesis y digo, ok, ¿es necesario a día de hoy tener estas crisis vitales para poder avanzar? ¿O la curiosidad? Yo soy también muy curiosa. Quiero pensar que también está esta opción. Por la curiosidad abro puertas que de repente me abren lugares que no contemplaba antes y lo hago de una manera más amable y más desde el gozo, porque veo y quizás es mi camino también, ¿no? Ese camino de la búsqueda, pero no desde el dolor tan profundo, desde esa noche oscura del alma. Es verdad que en mi camino también he tenido mis momentos de bajar esa mina, ¿no? Oscura y de mucha soledad, pero creo que no es
por lo menos creo, en mi caso, no he necesitado tampoco grandes, bueno, turbulencias que sí ha habido para tomar acción y decir, ya, o sea, hay como señales que te van viniendo y quizás si en mi caso estoy como muy conectada con la intuición, entonces me ayudó a lo mejor a dar el paso antes de llegar a romperme. No lo sé. Claro. Entonces quiero pensar que no tenemos que llegar a tener una depresión profunda, a no tener sentido de la vida para romperte y en una noche oscura del alma encontrar el sentido de la vida, ¿no? O reconducirnos. Totalmente. Yo creo que tú estás hablando de, si habláramos de algo médico, estaríamos hablando de el mantenimiento, ¿no? No espero a encontrarme súper mal que ya me tienen que operar a corazón abierto, sino que, bueno, tengo un mantenimiento, ¿sabes? Voy a mi médico o mi doctora de cabecera, Mm. pues me han hecho una analítica, han salido bajos los niveles de hierro, altos los niveles de colesterol, voy a ajustar mi dieta, voy a hacer deporte, entonces ese mantenimiento del que tú estás hablando es tu intuición, que Mm. efectivamente es súper importante, porque ella es la que nos guía cuando nos estamos desviando y descarriando mucho de nuestro camino de coherencia interna. ¿Qué ocurre? Que yo tenía la intuición totalmente capada, empiezo a practicar yoga y meditar y me doy cuenta de que estoy aquí, Claro, es que requiere de aquí. contemplación, Y de entonces, parar. reconducir tu vida para acá es muy doloroso porque Mm, implica alejarte de personas, situaciones, muchos apegos que hay en tu vida, pero es que tú estás súper aquí. Entonces, reconducirte ahí es claro cuando pasas la noche oscura del alma, pero si tú estás, bueno, me tal, pero voy escuchando mi intuición, pues obviamente nunca vamos a estar como en una perfecta coherencia vital, pero no te vas a descarriar y te vas a ir a San Petersburgo, ¿sabes lo que te mm, quiero decir? mm. Entonces, creo que, claro, tú ahí, si has tenido tu intuición como guía, que es lo que siento que tengo yo ahora en mi vida, no nos llevamos a una noche oscura del alma, que puede llegar, ¿sabes? Puede fallecer Totalmente, un ser querido, pueden pasar muchas cosas, pero no que llegue porque no te has escuchado internamente cosas que hasta tu propio cuerpo te gritaba. Entonces, totalmente. sí, estoy convencida de que, vamos, que es lo que yo ahora mismo aplico a mi vida y a mis clientes, que tú puedes estar en coherencia con tus valores y con tu propósito vital o de marca, como digo yo, porque estás en escucha activa. Claro, y además fíjate, cuando hablabas me estaba como muy fuera, ¿no? De ese centro, es también la pérdida de esa identidad que me he creado. ¿Por Es qué que te esto, crees que me dedico yo a crear identidades corporativas? Porque me he alejado tanto de mi identidad que yo ya sé todos los caminos que hay que seguir para reconducirnos a nuestra identidad genuina. Y por eso yo creé qué una bueno. metodología y decidí centrarme en branding, en crear identidades corporativas, porque tenía mucha analogía con la situación personal que yo estaba viviendo de haberme alejado de mi propia identidad. Totalmente, yo creo que al final cuando tienes ese dolor personal es como lo atraviesas y comprendes mucho más al que está delante. Y justo ahora que hablas de branding, ¿no? De lo que es la imagen de la marca, ¿no? Que es esto, ¿no? Lo del branding, la parte más visual. Eh, yo que soy como, creo que voy anti-marketing, es que hago todo como me nace. O sea, y seguramente que muchas veces sea algo como no tiene ningún sentido. Y te voy a, comparto hoy aquí con la familia bonita que me escucha cada semana y contigo algo que me pasó cuando yo empecé aquí en el 2020, empecé ahí a estudiar un poco del tema del marketing digital, me espantaba un poco el tema de hacer webinars y cosas de estas sin tener mucho que decir y era como, no, es que tenéis que hacer y yo decía, pero ¿qué voy a hablar? O sea, yo necesito un tiempo para integrar esto, para entender qué quiero hacer, no sé. Y me acuerdo que creando
el logo, ¿no? Del proyecto, que al final no fue nada de proyecto, pero bueno, era un corazón con una niña y un niño que tiraban un corazón de, o sea, era un avión de papel y era en color amarillo y no ponía nada. La letra era muy pequeñita y tal, y me dice el chico, no, pero es que esto no se ve, no se entiende, no sé qué. Digo, no, es que a mí lo que me gusta es que se vea el color amarillo, el corazón, y bueno, pues ese avión, ¿no? Que vuela. Digo, pues como Apple, ¿no? Que no tiene nombre, o sea, que simplemente hay una manzana. Y me dice, es que tú no eres Apple, me dijo. Eso se me quedó grabado y yo dije, quizás desde mi inocencia total de niña, de, joder, pues Apple no tiene nada. O sea, tú ves una manzana y ya sabes que es de Apple. Y él me dijo eso, ¿no? Ya, pero tú no eres Apple. Y a día de hoy, 5 años después, cada vez más las personas que van tocando, ¿no? Mi podcast o que me van conociendo, si piensan en mí, saben que les lleva un corazón amarillo. Entonces, algo creo que quizás tarde más o no, es que no lo sé, pero es como cómo somos capaces de cortar sueños, nunca sabemos dónde va a llegar esa persona. Entonces es como, Mm. no lo sé, no me gusta hacer lo que todo el mundo hace, porque siento que no es real. Siento que hay que escucharse y tener esa voz emocional, ese tono en la manera en la que tú hablas, en la manera, en los colores, no lo sé, no pueden ser iguales, es imposible. Totalmente. Y de hecho, cuando yo decidí centrarme en branding, que ahora te explico la diferencia que hay entre branding y marketing, que no es lo mismo, fue precisamente porque yo me di cuenta de que ahí estaba la semilla, la singularidad, la esencia. Y una de las cosas que más me gusta, si soy una buscadora de mi verdad, pues con las personas que trabajan conmigo me gusta explorar y ser una exploradora de cuál es su verdad, porque Mm, desde ahí es de donde pueden hacer algo único y genuino. Y es cierto que ni tú ni yo somos Apple, no tenemos grandes presupuestos para poder crear un impacto de marca gigante sin utilizar el nombre. Ellos lo pueden hacer porque tienen grandes partidas presupuestarias. Pero es que ese símbolo para ti resonaba en tu corazón mm. y esa resonancia genera un efecto rebote en los corazones que están cerca de ti. Entonces, yo por eso digo que no diseño logotipos, que diseño talismanes, porque un talismán tiene un poder simbólico que trasciende a la venta de tu producto o de tu servicio. Y yo siempre digo que yo trabajo con gente que realmente tiene un mensaje que quiere transmitir, que va más allá de esa venta de productos y servicios y que venden cosas porque estamos en un sistema capitalista y tenemos que vender y tenemos que vivir, pero que realmente su propósito es muy profundo y va de transmitir un mensaje que trasciende, que llegue a los corazones. Entonces, claro, pues esa persona te habló desde un punto de vista teórico, tiene razón, pero no utilizó una visión holística para entender la profundidad de tu alma, para escucharte y para entender por qué para ti ese símbolo era tan importante y haber creado algo híbrido entre eso que para ti era tan importante y los conocimientos que esta persona tendría sobre cómo crear una buena marca y un buen logotipo. Porque la realidad es que hasta que yo no empecé a practicar yoga, meditar y a entrar en esta dinámica, yo como diseñadora era bastante ególatra. Yo quería hacer las cosas como las quería hacer. Y cuando yo empecé a tener esta visión holística, empecé a sentarme mucho más delante de mis clientes para ver qué era lo que tenían en su corazón, cuáles eran sus bloqueos, sus anhelos, para desde ahí construir toda una identidad visual, que es Inés, la parte... ahora te voy a interrumpir porque de anhelo yo ahora digo que sobrevolamos un área de turbulencias y para la familia bonita que nos escucha, aparte de abrocharos el cinturón, yo os digo, os diré que si que le deis al like aquí, que lo compartáis, porque cuanto más hagáis esto, que yo tampoco lo sabía, os lo comparto porque no tenía ni idea,
pues llegará más gente. Así que de verdad es un segundo y cuanto más personas lleguen, más personas vendrán a estos vuelos maravillosos en los que aprendemos todas y todos. Y hoy seguimos aquí con Inés con esta nueva mirada, ¿no? De crear marca desde una parte más profunda, ¿no? Desde yo creo que el anhelo del alma, ¿no? Al final estamos hablando Mm. aquí de algo mucho más profundo que crear una parte visible que pueda vender o no como marca. Yo creo que si hay esa parte más profunda, creo que puede llegar mucho más al Mm. cliente. Sí, y también digo, lo que yo hago no es para todo el mundo. Tú puedes tener una empresa que vende tornillos en Amazon y tú lo que quieres es una buena rentabilidad de la venta de tus tornillos en Amazon y punto. Y yo pues no trabajo para ese tipo de empresas. Yo trabajo para empresas que tienen un propósito, que su propósito vital y su propósito de alma y de marca están alineados y de verdad. Repito, esto no es para todo el mundo, no todo el mundo tiene que alinear el propósito de su negocio y el propósito de su trabajo con el propósito de su alma, Mm. pero las personas con las que yo trabajo tienen esta alineación y como tienen esta alineación, tienen un mensaje muy profundo y trascendente que compartir. Y mira, te voy a decir una cosa, posiblemente tú sí que seas como Apple. ¿Sabes por qué? Porque Steve Jobs alineó su propósito vital con su propósito de marca. El Mm. propósito vital de Steve Jobs era voy a pensar diferente para innovar, para crear algo que la humanidad no haya visto nunca. ¿Y cuál es el eslogan más famoso de la historia del mundo de la publicidad? Think different. Mm. Él consiguió alinear propósito de marca con propósito de alma. Y claro, eso es un súper altavoz. Y nosotras lo podemos hacer en una menor escala, pero también tiene mucho poder, porque tú cuando alineas eso, pues fíjate, yo me encuentro como que llego al MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y que conocen mi proyecto. Es que cuando hay amor y cuando hay corazón es que no se puede copiar. O sea, es algo como tan auténtico y eso no se puede aprender en un libro, eso se vive, se siente y se vibra. Entonces, Mm. lo tengo clarísimo y siento, de verdad, yo siento que es como un anhelo desde niña, ¿no? Que haya un mundo mejor y creo que el mundo que viene... Por supuesto que habrá cosas que no nos gusten, pero creo que las marcas y las empresas que van a quedar ahí, que se van a mantener durante muchos años, van a ser empresas que, hablando de la parte holística, que integren de una manera holística todas las partes que están involucradas, desde el respeto, desde la admiración, desde trabajar cooperando, no compitiendo. Mm. Creo que esto es el futuro, es que es el futuro. Y va a haber muchas empresas que quizás veamos, pues lo que has dicho, tornillos que lo que quieren es dinero al final del mes. Bueno, pues seguramente que sí, habrá una que se crea con más amor y con más corazón y esa va a superar. Probablemente no sea tan rápido, sea un poquito más lento el camino, pero se va a sostener mucho más en el tiempo que algo que sea como el hit del verano que luego no te acuerdas de la canción. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Yo creo mucho en... Yo construyo marcas y ayudo a las personas que trabajan conmigo a construir marcas tal y como yo estoy construyendo la mía. Yo tampoco hago redes sociales. Que antes te he dicho, te voy a explicar la diferencia entre branding y marketing. Mira, el branding, que es en lo que me he centrado con diseño holístico, es, bueno, la marca diríamos que es la personalidad, ¿no? Y ahí está, pues, cómo hablas, cómo te mueves, cómo hueles, porque hay marcas que huelen, cómo se viste tu marca. El branding es la acción del día a día con el que vamos desarrollando esa personalidad de la marca, ¿no? Pues ahora hay que actualizar estos diseños o ahora vamos a crear unas nuevas tarjetas de visita o ahora vamos a hacer unos nuevos textos para esta sección de la página web. Es Ujú. lo que mantiene viva a la marca. Y el marketing es
la energía masculina. Marte, marketing, es la acción, es la dirección. Branding es expansión, es la creatividad, es la personalidad. Y Marte es, voy a ese cliente y donde pongo el ojo, pongo la flecha. Y si tengo que hacer 8 webinars para llegar a ese cliente, voy. Son acciones específicas para comunicar tu personalidad a tu potencial cliente. ¿Qué ocurre? Que en un mundo en el que hay un exceso de energía yang, de energía de acción, de ejecución, de más rápido para ahora y tal, se queda muy de lado esta energía creativa, esta energía venusina. Entonces, muchas empresas, pues te hablo de cosas que conozco, ¿no? Tienen presupuestos asignados a marketing de 20, 30 mil euros mensuales y a lo mejor tienen una personalidad sin cuidar, sin mimar, un mensaje de marca y una imagen que es totalmente incoherente con su empresa Wow. y con su esencia y por tanto tienen unas tasas de conversión bajísimas en sus estrategias de marketing. ¿Qué ocurre? Que cuando haces el efecto opuesto, es decir, que te centras mucho en conectar con tu esencia y desde ahí encuentras tus mensajes de marca que son como mantras y tú una identidad visual que realmente no es un adorno ni es una fachada, sino que es tu verdad, haces una campaña de marketing y tienes unos resultados de conversión de un 30, de un 40%, que eso es una brutalidad Total. frente a un 1 y un 3% de conversión que se tiene cuando hacemos lo inverso. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ir a lo más profundo, porque conectar con tu propia esencia también es conectar con tus miserias y con tus mierdas. Por eso digo que diseño holístico no es para todo el mundo, porque yo muchas veces me encuentro en situaciones con mis clientes que digo, todo lo que está ocurriendo, ¿veis? Este es el origen o uno de los orígenes. Qué Entonces, poderoso. ¿Qué ha sido lo más sorprendente desde que llevas con tu proyecto? Que hayas visto. pues mira, no sé, o sea, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención de un proyecto. Me contrataron unas chicas que querían crear una marca de moda sostenible, pero a Ujú. las sesiones de marca venía una de las socias y la otra socia no venía. ¿Qué ocurre? Que en esas sesiones de marca se trabajan cosas muy importantes que no son para tener una sección en tu página web y decir, los valores de mi marca son la sostenibilidad o el... No, es algo que va en el ADN de tu marca y en tu día a día. ¿Qué ocurre? Que para una de las socias la sostenibilidad era súper importante y para la otra, que venía del mundo financiero, no lo era. Mm. Entonces, habían creado una alianza, dos personas con valores Antagónicos. incompatibles. ¿Qué ocurre? Que terminamos la marca, de esa marca se crea, como siempre digo, no diseño logotipos, diseño talismanes. A mí los talismanes, como son símbolos muy poderosos, me gusta que mis clientas los lleven encima, bien en una pieza de joyería o bien en un tatuaje. Cada uno elige. Entonces yo de ese símbolo hice un anillo y ese anillo se lo regalé a la socia que había estado conmigo durante todo este tiempo trabajando. Y el anillo tiene un defecto y es que por algún motivo me lo hace el joyero una talla más grande de su dedo. Un talismán es un elemento simbólico muy potente. Entonces, yo no sabía que iba a hacer esto, pero obviamente lo llevó a un joyero y lo cortó para achicarlo. Y el día que lo cortó, decidió romper la relación con su socia porque no estaban alineadas en valores. Uf, estoy erizada. Qué fuerte. Porque Qué cuando importante. tú trabajas desde, y no le damos importancia al elemento simbólico, pero es que el elemento simbólico es algo tan profundo. Total. O sea, el acto de cortar ese anillo, fíjate, encima le diseñé un anillo es el círculo representa la unidad, la totalidad, y fue una fuga energética por la cual una marca que estaba funcionando genial a los 6 meses de haber sido creada, pero
rompieron el vínculo profesional para que no se rompiera el vínculo personal, porque encima eran familia. Oh, como dicen aquí en Francia, oh, la. Impresionante, para que veamos lo importante que es poder alinearnos, sobre todo cuando estamos hablando de temas así más serios, que es un proyecto de vida, con una ilusión, con alma, con corazón, si no hay un equipo con estos valores cercanos, es que se va a romper. Es como las relaciones al final, ¿no? Porque es una relación Mm. laboral. Entonces, bueno, ¿por qué ir a Inés a hacer el trabajo de branding? ¿Qué te hace diferente, Inés? Pues yo creo que me hace diferente que mis sesiones de consultoría de marca parecen a veces más una terapia. Terapia de marca las podría llamar en vez de consultorías. ¿Cómo, Parecen cómo una sería? ¿Cómo funciona? O sea, te lo digo por si hay alguien de la familia bonita que nos escucha de repente que dice, tengo planeado hacer este lanzamiento, estoy un poco perdido con el branding, escucho esto y me llama la atención. ¿Cómo es entrar a trabajar contigo? ¿Qué se necesita? No sé, ¿cómo es? Pues a ver, depende del presupuesto. O sea, normalmente si me contrata una empresa, hago personalmente toda la auditoría de marca, me reúno con los directores o directoras de esa empresa y estoy durante un mes trabajando con el equipo para saber dónde está ese talón de Aquiles que les está impidiendo que su comunicación fluya. Y una Justo. vez que descubrimos ese talón de Aquiles y entiendo cuál es la personalidad y la esencia y el por qué crearon esa empresa, de forma natural empiezan a salir mensajes de marca, textos súper interesantes, ya empiezo yo a visualizar un poco cómo va a ser toda la identidad visual, porque me tiro un mes trabajando dentro de una empresa. Es como si de repente yo fuera una empleada nueva de esa empresa. A veces me reúno hasta con los empleados para saber cuál es la percepción de marca que tienen los empleados de la marca. Y una vez que se ha terminado ese mes de investigación, ya empiezo a desarrollar todo el diseño de la marca, que suele durar entre 1 o 2 meses más, si luego van a querer página web y demás. Y, y una cosa muy curiosa es que nunca hay cambios en la fase de diseño. Yo antes como diseñadora presentaba diseño 1, 2 y 3 y ahora no. Ahora es como tengo tal certeza de que tu diseño es este, que yo hasta que no llegue al diseño que siento en lo más profundo de mi corazón, que es tu diseño, no te lo presento. Por respeto a ti, por respeto a tu equipo, por respeto a todas las intimidades que muchas veces me cuentan mis clientes de sus negocios. Mm. Entonces, presento un diseño, a la primera es aprobado y ya te digo, depende mucho de la empresa, pero en cuestión de 2 meses suele estar un proyecto de branding terminado. Y cuando me contratan una emprendedora, un emprendedor pequeñito, pues hago el mismo proceso, pero en vez de yo hacer la auditoría completa, les voy guiando cómo se hace, tienen una sesión de marca conmigo, porque considero que yo soy un elemento clave para ayudarles. O sea, yo te puedo hacer una formación maravillosísima, pero si tú estás bloqueada, tú no vas a ver tu bloqueo, te lo tiene que ver alguien de fuera. Mm. Entonces, yo te doy las herramientas para que todo el trabajo gordo lo hagas más tú, pero yo te voy guiando y te voy diciendo, mira aquí, mira allá, podríamos hacer esto y lo otro. También dura un mes y luego igual, también hay una fase de diseño. Qué bueno. Entonces, esa es la forma que tengo de trabajar y por eso me diferencio tanto de cualquier diseñador, porque el diseñador empieza en lo que yo considero es la fase 2, que es la fase de diseño. Y para mí, antes de la fase de diseño, hay una fase que es la de entender, escuchar, conectar, vibrar, no solamente en la vibración en la que está mi cliente, sino en qué vibración se quiere llegar. ¿Esa vibración es coherente? Qué fuerte. Justo estaba pensando que en ese mes de investigación creo que también hay un arte de preguntar. Porque si tú no vives la marca y no tienes ni idea de qué va esta empresa, o sea, llegar a plasmar algo desde esa profundidad
que crees que es, ha habido esa investigación con una forma o un arte, ¿no? De poder llegar con esas preguntas a recibir todo lo que tú necesitas para crear lo que haces, ¿no? Me parece que tiene todo un arte, todo esto, es alucinante. Y para mí sobre todo es coherencia, porque cuando yo tomé ese mes, no, que fue mucho más tiempo, pero ese tiempo para mí, para investigar qué era diseño holístico, cómo quería posicionar diseño holístico y qué tipo de trabajo quería hacer con mis clientes, yo también tuve que explorar e indagar en las profundidades de mi ser para también descubrir cuáles son mis talentos. Y hay una cosa que a mí siempre me dicen todos mis amigos: Inés, es que qué bien escuchas, qué bien que sabes escucharme. Yo escucho, escucho, escucho hasta que llega el momento de hacer una pregunta. Por eso me dicen muchas veces, si es que esto parece un psicoanálisis de marca. Y entonces yo quería poner en valor eso, que no lo hice en plan, esto me va a diferenciar del resto de diseñadores. No, lo hice porque eso es una cosa que a mí me encanta y quería que estuviera. Igual que me encanta la parte de tecnología, por eso yo también me encargo de luego desarrollar las páginas web y por eso puedo ofrecer un proyecto holístico, porque tiene Mm. como todas estas partes: la intimista, la de diseño, la técnica, cuerpo, mente, alma. Tiene esa trinidad, tiene ese elemento simbólico del que yo tanto hablo y que para mí es tan importante. Wow, me parece increíble. O sea, creo que bueno, es un servicio que haces que creo que se aleja mucho de lo que probablemente yo haya visto y creo que es súper interesante, porque no entiendo realmente los proyectos que nacen simplemente con un propósito único y exclusivamente de facturar. No lo entiendo. Y cada vez más hay mucho ruido con esto. O sea, factura tanto, no sé qué. Y es como, ¿dónde está la parte humana? ¿Dónde se queda esa parte? ¿Dónde está el alma de las personas aquí? Por supuesto que vivimos en un mundo capitalista y yo digo que no vamos al supermercado e intercambiamos chapas, como cuando éramos pequeñas, que había chapas, ¿no? Es dinero lo que intercambiamos, pero también se pueden hacer las cosas desde un lugar diferente. Y quizás lo que digo, el ritmo es diferente, es más lento y más Sí, silencioso, pero no, sí. pero yo creo que se mantiene en el tiempo. Y esto es lo que a mí, o sea, me mueve al final. Es como, sí, podrás hacer un lanzamiento donde vendas mucho, pero al final creo que si no hay verdad, tarde o temprano va a salir por algún lado. Mm. Yo para mí, un poco después de trabajar con gente muy, muy vocacional y muy humilde a lo largo de todos estos años, que es el tipo de clientes que yo he ido atrayendo a diseño holístico, me he dado cuenta de que yo trabajo con empresas que facturan millones, de que es gente súper comprometida con lo que hace, pero no son nada charlatanes, son personas muy discretas, muy humildes, no van alardeando de lo que facturan Mm. o, ¿sabes? Se mantienen un poco, fíjate, es como un bajo perfil Perfil, estaba pensando en esa palabra, bajo perfil. cuando en realidad es un alto perfil. Mm. Pero esto es como la gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero. No llevan un bolso de marca, o sea, tú percibes que esa persona debe de venir de una familia de mucho dinero porque esa camiseta blanca de algodón básica tiene pinta de costar 500 euros, pero no lleva ni una sola marca y va como un pincel esa persona y la caída de esa falda o de ese pantalón es impecable y parece que está hecha, pero no grita marca y no. Pues eso es lo que yo percibo con mis clientes, que son como personas que se mantienen como muy en el anonimato casi cuando son líderes excepcionales, Mm. gente muy talentosa. De hecho, el otro día estaba pensando, es que creo que me contratan
un montón de personas superdotadas, pero ya no solo a nivel intelectual, sino que también tienen el talento de haberse sabido trabajar a nivel emocional y a nivel interno. Y para mí eso es una fantasía. Y tanto, y O sea, tanto. es una fantasía toparme con estas personas en la vida. De hecho, yo siempre Mm, digo, como he creado un proyecto tan alineado con mi alma, yo no ofrezco un servicio, yo estoy haciendo una labor. mm. Y siento que las personas que me terminan contratando, proveedores, personas que llegáis a mí, ¿no? Por diferentes lugares, es que las siento como un encuentro de almas. Totalmente. Es que no hay mucha palabra aquí. Simplemente iba justo a decir algo parecido con la energía, ¿no? Al final, esos clientes que llegan, hay una energía que se atrae, ¿no? Y que es una sintonía que se escucha bonito. Mm, Porque si no, habría ruido y entonces no entra ese cliente o esa persona que se quiere acercar a escucharte mínimamente lo que tienes que contar, ¿no? Entonces pienso sí, que es mucho a través de esa resonancia, de esa energía que, como has dicho, no es para todo el mundo. Igual que estos vuelos no son para todo el mundo. mm, Entonces, bueno, está ahí para quien quiera. Tu trabajo lo totalmente. mismo. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde pueden contactarte, Inés? Pues bueno, antes de contarte cómo me pueden contactar, te quería dejar de decir una cosa que se me ha quedado pendiente con respecto al dinero, Sí. que me parece súper importante. Para yo empezar a trabajar con estas personas a las que admiro a nivel personal y profesional, que tienen la capacidad de generar grandes cantidades de dinero con sus negocios, yo también he tenido que trabajar mis ideas limitantes con Mm, respecto al dinero, porque el dinero es una energía mm, que si se rechaza, se va. Y dentro del mundo de la espiritualidad, de los enfoques holísticos y demás, parece que la energía del dinero, como la energía sexual, hay determinadas energías como que son tabú, están censuradas y tú las censuras y las expulsas. Entonces, para mí ha sido muy importante integrar con amor la energía del dinero, que es una energía que sigo integrando en mi día a día, porque aunque yo no trabajo por y para el dinero, la consecuencia de un trabajo hecho con amor es abundancia. Y esa total. abundancia a veces se representa a través de amor, a través de serendipitis que te trae la vida y a través de dinero. Mm. Y el dinero nos mantiene un sistema nervioso estable y tranquilo y nos ayuda a sostener nuestra vida, nuestra familia y nuestros sueños. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay una broma que tengo con una amiga que es fisio. Dice, mira, el tema de que la gente venga así con contracturas, o sea, si es que esto se arregla todo con está todo pagado. A que si tuvieras eso de está todo pagado, se te quitaba todos los males. Y todos los pacientes dicen, pues sí, la verdad que sí, está todo pagado. Pues eso, claramente, Inés. O sea, al final, pues es la vida que nos ha tocado vivir y es verdad que venimos con unas creencias limitantes sobre el tema del merecimiento, el tema del dinero, ¿no? Como la abundancia, esas creencias, ¿no? De quien tiene dinero es mala persona. Gracias a Dios, o sea, yo todo mi camino hasta día de hoy me ha traído mucha gente abundante y mucha abundancia, ¿no? Y es como gente bonita, pero vamos, o sea, por favor, gente generosa, maravillosa. Entonces es como, es que no, es que es eso, sal de ahí, viaja, ve mundo, interactúa. Porque si no te quedas en la pantalla de lo que te están contando, pero tú realmente estás hablando de algo que quizás no lo hayas experimentado en primera persona. Y hay algo que va siempre conmigo, ¿no? Yo lo experimento y lo vivo y luego lo cuento, porque yo hablo solo de mi experiencia vital, que al final es, cada uno tenemos nuestra experiencia vital que es única y que está ahí para ser contada si realmente sientes que quieres compartir. Creo que todas y todos tenemos mucho que compartir y mucho que aprender unos de otros, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece que este tema de la abundancia y del merecimiento es un temazo. Hay mucha Esto es creencia, un melón, esto es un melón sí, gigantesco. Tú sabes lo que me dicen muchas clientas cuando ya ven, sobre todo mujeres, cuando ya ven toda su marca.
Claro, al final un diseño holístico, un diseño con una energía de talismán, no es algo visual y superficial, es algo que te llega adentro, que muchas veces se ponen a llorar cuando ven por primera vez Mm. sus diseños y algunas me dicen, no sé si voy a ser capaz de sostener esta imagen que has creado. Y es Mm. como, ¿no te sientes merecedora de la propia imagen que tú has creado a través de mis manos? Buah, es que es muy fuerte, es como una escultura, ¿no? Hay como escultura energética que al final ves plasmada, ¿no? En esa marca. Qué bonito, Inés. Me ha gustado muchísimo conocer pues, tu proyecto. Creo que es la época, ¿no? de crear desde el alma y donde todas las personas involucradas tengan su lugar, porque creo que todas y todos tenemos nuestro espacio para brillar y creo que esos talentos son necesarios que se puedan poner al servicio, ¿no? Para que quien sienta que es para esa persona pueda buscar a alguien que pueda pues crear, ¿no? Desde este lugar. Así que ha sido súper enriquecedor tenerte aquí. Me ha encantado aprender sobre tu proyecto, dónde te encuentran, por si hay alguien que de repente quiere contactarte, ¿cómo sería? Sería a través de diseñoholístico.com. También me podéis encontrar en Instagram, diseño holístico con N. Pero sí, si me buscáis en mi página web, ahí me podéis contactar directamente. Instagram también. Si me escribís un mensaje directo, suelo contestar bastante rápido. Genial. Así que sí. Pues como estamos a punto de aterrizar, que a mí se me olvida decirte dónde íbamos, yo siempre pregunto, ¿dónde te apetece ir? Como no me lo has dicho, da igual, porque hemos estado muy a gusto aquí en este gale. Ahora yo te diría, si te fueras a Málaga al aeropuerto en estos momentos y tuvieras que elegir un lugar en el mundo o donde quieras, ¿dónde te irías, con quién y qué es lo que no te olvidarías en ese viaje? Bueno, pues creo que va a ser el próximo viaje que quiero hacer con mi pareja, que queremos visitar Avalon, que Ay, es, estuve allí hace un bueno, par de años, el espectacular. actual Glastonbury. Mm. Y creo que me llevaré pues uno de mis vestidos de sacerdotisa, de cuando yo voy a mis retiros de danza, y creo que llevaré alguna prenda que para mí es sagrada, mis talismanes, por supuesto, y me llevaré a mi pareja, sí. Qué bueno. Lo vais a disfrutar porque es un lugar mágico, es espectacular. Yo soy una enamorada de Reino Unido, me siento un poco de allá, después de haber vivido muchos años allí y conocer esta zona que no la conocía me enamoró más todavía, ¿no? Porque es que esa vegetación, ese mimo, ¿no? Con esta parte, ¿no? Sutil y cómo te lleva a la magia. Al final es como un lugar mágico, así que lo vas a disfrutar segurísimo. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Gracias por haber venido a este Gracias a vuelo. ti. Ha sido un súper placer. Y a la familia bonita que nos escucháis, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado. Si os ha gustado, pues compartirlo. Y bueno, si os llama la atención todo esto, os dejaremos la información sobre dónde encontrar a Inés. Aunque lo ha dicho, lo pondremos aquí a pie de vuelo. Y como siempre, pues no olvidéis liderar vuestro metro cuadrado con amor y mucho humor. Hasta la próxima semana. Gracias.